institución más gloriosa en esta tierra. ¿Por qué? Debido a su dueño, debido a su fundador, quien es Dios. Eso hace a la iglesia totalmente diferente. Eso hace la iglesia magistral, hermosa, gloriosa, única. Y una de las cosas que el cristiano muchas veces pierde de vista es que él forma parte de esa institución. Que formamos parte de esa institución que el Señor compró con su propia sangre. Él dio su propia vida. La segunda persona de la Trinidad toma el lugar de hombre, se humilla de esa manera para venir a morir por hombres y mujeres malvados y pecadores para unirlos a un pueblo. Ellos no eran parte del pueblo de Dios. Ellos, por medio de la gracia del Señor, según su plan eterno, Él los une a su pueblo, que es la iglesia. Por eso es que podemos decir la iglesia de Cristo, con total seguridad, porque es la iglesia de Cristo. Hemos visto la iglesia en el plan salvífico de Dios, es a la iglesia, a la única institución que se le ha entregado el Evangelio, y es el Evangelio lo único que tiene poder de Dios para salvación. Por lo tanto, podemos decir que fuera de la iglesia no hay salvación en ese sentido, porque es la iglesia de Cristo quien tiene ese mensaje y quien tiene la responsabilidad de entregar ese mensaje que salva a pecadores y los trae de vuelta a donde pertenecen, a su Padre Celestial. Hemos hablado también acerca de la naturaleza y el gobierno de la iglesia. Hemos hablado acerca de la membresía eclesiástica, etcétera, etcétera. Hemos tocado muchos temas que van definiendo nuestra eclesiología. Yo quiero que cada uno de ustedes no pierda de vista algo, y es que si olvidamos lo que hemos escuchado por esta semana, hemos olvidado verdades muy importantes. Verdades que están relacionadas nada más y nada menos que con la iglesia de Cristo, la institución más gloriosa. Y como he dicho antes en mis clases, yo considero que uno de los problemas más grandes que atraviesa la iglesia bíblica en Latinoamérica y en Venezuela en especial es que tenemos grandes problemas eclesiológicos. Muchos. No sabemos realmente nada acerca del gobierno de la iglesia, acerca de los miembros de la iglesia, acerca de la disciplina de la iglesia, acerca de cómo Dios ha usado a su iglesia, acerca de cómo Dios gobierna a su iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en mi última clase, que fue hace varias semanas, ya mi hermano Rubén Contreras ha hablado un poco acerca de la membresía y algunos aspectos más, pero en mi última clase, que hablé acerca de la naturaleza y gobierno de la iglesia, yo dejé algunas verdades en sus mentes. Recuerden que hablábamos de la naturaleza del gobierno de la iglesia local, o la iglesia universal. Hablamos un poco acerca de qué era la iglesia local y la iglesia universal, pero que no estamos hablando de dos iglesias, ¿verdad? Sino de una. Lo colocamos a modo de ilustración, que es como el alma y el cuerpo. El alma no la vemos, es como la iglesia universal. El cuerpo sí hace ver lo que hay internamente, eso es como la iglesia local. Así que nadie puede decir que forma parte de la iglesia de Cristo y no es miembro de una iglesia local. Eso no se concibe en la Biblia. No sé en qué libro lo habrán leído, no sé dónde sacaron ese disparate, pero en la Escritura no se concibe a un hijo de Dios aislado de la iglesia local. Solo tenemos a un simple turista eclesiástico, algo que va de un lugar a otro y ya. No tenemos a alguien que sirve y quiere crecer en una iglesia local. Inclusive pudiéramos poner en duda su fe. Así de sencillo. Así de sencillo, porque hablar de Cristo es hablar de su iglesia. Y esa misma clase hablamos acerca de las responsabilidades de un pastor, ustedes recuerdan. Pero antes de recalcar algo o repasar un poco esa clase, quisiera recordarles que es Dios mismo quien llama a los hombres al ministerio. Es Dios quien lo hace, es lo que se conoce como el llamado interno. Nadie debería colocarse a sí mismo en el oficio pastoral y ninguna iglesia debería llamar a ningún hombre a realizar esa labor, a menos que tenga razones bíblicas para suponer que tal hombre ha sido llamado o calificado por Dios para el ministerio pastoral. Ningún seminario llama al ministerio pastoral. Ni siquiera los miembros de la iglesia llaman al ministerio pastoral. Es Dios quien hace ese llamado. Los miembros lo que hacen es confirmar eso. Yo le decía a algunos hermanos que yo nunca he estado de acuerdo, por la razón de que no lo veo en la Biblia, de hermanos que se acercan a hermanos no pastores y le dicen, usted va a ser el próximo pastor. Usted va a ser mi pastor. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si Dios realmente no está llamando a ese hombre, vas a colocar cosas en sus mentes que no son.
y luego vas a llevarlo a anhelar algo a lo que Dios no lo ha llamado. El llamado al ministerio pastoral es un llamado que solo Dios hace, y un llamado que es confirmado con las características que la Biblia establece, como lo veremos en esta noche. En segundo lugar, quiero también dejar en sus mentes que por cuanto Dios es el que llama al ministerio pastoral, es Dios quien debe determinar los deberes comprendidos en este oficio. O sea, las funciones pastorales no vienen determinadas por la inclinación de los pastores ni por el deseo de la iglesia. O sea, no son las iglesias las que deben decir, el pastor del trono de gracia, estas deben ser sus funciones. No, ni siquiera el pastor mismo. Él debe decir, bueno, hermano, yo voy a ser el pastor de aquí ahora en adelante y estas van a ser mis funciones. No, eso es un error. Las funciones que va a ejercer este ministro deben ser determinadas por aquel que llama, o sea, Dios. Es Él quien lo debe determinar. En tercer y siguiente lugar, el móvil principal para el desempeño del ministerio pastoral ha de ser el amor a Cristo principalmente. O sea, si ese hombre que está siendo ordenado al ministerio pastoral no tiene un amor a Cristo, quien es el Salvador de nuestras vidas y el dueño de la iglesia, va a ser totalmente un fracaso y va a terminar lucrándose de la grey o abusando de ella. Así que el móvil principal para el desempeño del oficio pastoral debe ser un hombre que ame a Cristo y que ame a las ovejas que Cristo compró con su propia sangre. Alguien decía que no es lo mismo amar predicar que amar a quienes le predicamos. Son dos cosas muy diferentes. Hay personas hoy día que pueden tener la habilidad de enseñar, que yo debo decirles que eso se puede aprender con cualquier curso de oratoria. El carácter no, como veremos hoy. Y hay gente que puede tener el deseo de enseñar, pero no ama a quienes les enseña. Sencillamente las personas a quienes les enseña son un trampolín para él alimentar su ego. Pero no, realmente nosotros debemos amar la predicación y amar a las ovejas que Cristo compró con su propia sangre. Y finalmente, aunque suene obvio, es una realidad, la meta final del ministerio pastoral debe ser la gloria de Dios, la gloria de Cristo a través de la salvación de los pecadores y la edificación de los creyentes. No pierdan eso en mente. La iglesia ni aquellos que anhelan el ministerio pastoral. Entre los deberes de un pastor, nombramos aquella noche 3, 4. Si me pueden recordar cuáles eran. ¿Cuáles son las responsabilidades de un pastor según la Biblia? En primer lugar, la predicación de la palabra. Amén. ¿Cómo? El ministerio de la oración y la palabra lo podemos encerrar en ese mismo. En siguiente lugar. O sea que si a ustedes les toca evaluarme a mí inmediatamente, ya. Yo puedo decir que mi oficio son 15, 20. No, esas serían las características. Estamos hablando de sus responsabilidades que le hablamos en esa clase, cuando hablamos de la naturaleza del gobierno de la iglesia. Al final de mi clase ese fue mi segundo punto. Ser radical puede ser una de las características, ¿no? No, ni la característica ni su función. Estoy hablando de las funciones que tiene un pastor. No, pudiera todavía encerrarse en la primera. Hermanos, ejercer disciplina eclesiástica, gobierno y la administración de las ordenanzas. Esas son sus responsabilidades, la vimos en clase. No lo olviden, por favor, porque van a terminar demandando a los pastores de esta iglesia cosas que Dios no les ha encargado. Dios les encargó a los pastores la predicación fiel de la palabra, la administración de las ordenanzas, el gobierno de la iglesia y la disciplina eclesiástica. Esas son las responsabilidades que Dios establece en su palabra a los ministros. Más de ahí no. Menos de ahí tampoco. Esas son sus responsabilidades. Y el deber principal, que es donde quiero hacer un resumen antes de entrar a mi clase, es la responsabilidad de alimentar el rebaño. Esta es una de las responsabilidades fundamentales de los pastores, dar a las ovejas el alimento que las ovejas necesitan. Cualquier otra cosa que los pastores hagan por el rebaño no puede ser en detrimento de este deber fundamental. El deber fundamental de un pastor es alimentar al rebaño. Hay un pasaje que ustedes conocen muchísimo, es el Salmo 23. En el Salmo 23 ustedes recordarán que David usa la figura de un pastor para hablar del cuidado que él tiene por su pueblo. ¿Recuerdan ese salmo? Ese todos nos lo sabemos y lo cantamos acá en la iglesia también. Y luego de la declaración inicial que hace David de que el Señor era su pastor y de que por eso nada le faltaría,
lo primero que dice David en el texto que hace Dios por su pueblo es hacerlos descansar en lugares de delicados pastos junto a aguas ¿de qué? De reposo. Muy bien. Hermano, Dios hace muchas otras cosas por su pueblo, muchas. Y que David menciona en el Salmo 23. Él conforta nuestras almas, nos guía por senda de justicia por amor de su nombre, nos cuida cuando tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte, nos disciplina con su vara y su cayado. Son muchas las cosas que Dios hace según ese salmo. Pero lo primero que David menciona en este poema es el hecho de que Dios nos lleva a descansar en lugares de delicados pastos. Y la idea de esta palabra en el original es la de un prado de hierba verde. Esa es la idea que transmite cuando dice que en delicados pastos nos hará descansar. O sea que el Señor no lleva a los suyos a comer cualquier tipo de hierba, sino la más sustanciosa, la que más alimenta. Y nosotros los pastores debemos hacer lo mismo, porque Cristo es el príncipe de los pastores. Cuando Ezequiel, que fue un texto que también citamos, presenta la figura de un mal pastor, en el capítulo 34 de Ezequiel, lo primero que dice de ese mal pastor es que no alimenta a las ovejas. Y Ezequiel dice en el versículo 1 en adelante de Ezequiel 34, dice esto, hablando Dios: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Y la palabra apacentar que utiliza allí el profeta Ezequiel en el hebreo significa pastar, alimentar. O sea que Dios a través del profeta Ezequiel describe a un mal pastor como aquel que no alimenta a una oveja. Así se describe. Así que la primera responsabilidad del pastor es dar a conocer a las ovejas de Cristo la palabra inspirada de Dios. Esa es su responsabilidad principal. Un mal pastor es aquel que no alimenta a sus ovejas. No solo aquel que no predica un sermón, sino aquel que dice cosas que Dios no dice en su palabra. Eso es un mal pastor. Hay otras cosas que nosotros debemos hacer, pero esto es lo primordial, la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque de esto depende no solo la salud espiritual de las ovejas, sino que en cierto modo será en torno a esto que girarán todas las otras labores del ministerio. Por ejemplo, el pastor aconseja según la palabra. El pastor disciplina según la palabra. Entonces, lo principal es la predicación fiel de la palabra, porque en torno a ella giran todas las demás funciones. Es con la palabra de Dios que nosotros vamos a aconsejar, que vamos a reprender el pecado, que vamos a advertir acerca de los peligros que acechan el pueblo de Dios. Todo es con la palabra de Dios. Por ejemplo, acompáñenme en sus Biblias a Efesios capítulo 4, por favor. Luego de esta introducción vamos ya a entrar a nuestra clase, pero no quiero que olviden las responsabilidades primarias de un pastor. Repito, podemos estar demandando cosas que no entran en las responsabilidades de un pastor, y es Dios quien llama al ministerio pastoral, quien debe determinar cuál debe ser la función de este oficio. Efesios capítulo 4, recuerdan que les dije que Efesios es una carta muy eclesiológica y muy hermosa. Y miren lo que dice Pablo en Efesios 4, del 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos, ¿a quién se refiere y él mismo? Viene hablando de Cristo en el pasaje. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muchos creemos que aquí pastor y maestro se está refiriendo al mismo oficio. Y dice el 12, ¿para qué los constituyó Dios? A ver, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Que el Señor constituye pastores y maestros para que edifiquen al cuerpo de Cristo, para que ellos crezcan a la estatura de Cristo, para que lleguen, dice, para prepararlos para la obra del ministerio y para que no sean ya llevados de un lugar a otro. Pero son los pastores los que tienen esta responsabilidad para hacer este trabajo tan maravilloso. Los pastores deben equipar a los creyentes con el conocimiento de la verdad, de modo que ellos puedan hacer en la iglesia la obra del ministerio conforme a los dones que el Señor le ha dado a cada uno. Así que la responsabilidad primaria de un pastor, ¿cuál es? Predicar la palabra del Señor. Y usted dirá, pastor, pero eso es muy obvio. No es muy obvio, ¿saben por qué? Porque en muchas iglesias hoy donde se tiene un pool de unos 10 predicadores. Y llegamos a pensar que en la iglesia entre más predicadores existan mejor. Eso puede sonar muy espiritual inclusive, y en parte es cierto. Pero esos predicadores que deben ir levantándose continuamente en nuestra iglesia deben ser prospectos al ministerio pastoral o pastores. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que deben alimentar al rebaño? Los pastores. ¿Y cómo los alimentan? Por la predicación de la palabra. Por lo tanto, si tenemos un grupo de predicadores que no son pastores, llega un momento donde la iglesia dirá, bueno, pero ¿para qué pastores este tipo de hombres están alimentando el rebaño? Que es la labor de un pastor. Hermanos míos, los hombres que deberían estar predicando en la iglesia, aparte del pastor, deberían ser hombres que los pastores están capacitando y que están llamados al ministerio pastoral. Esto no es una universidad. Esta es la iglesia de Cristo. Y la Biblia identifica a los miembros de la iglesia de Cristo como ovejas que necesitan alimento. Y el alimento es la predicación. Y el único que da ese alimento a ovejas es el pastor. En nuestro caso hay hombres que no son pastores que están predicando porque, para los que no lo saben, desde hace más de 2 años comenzamos un proceso de evaluación que termina en diciembre y ya no lo vamos a ver con tanta regularidad. Solo quedarán algunos hombres que se estarán preparando para el ministerio pastoral o mi persona junto al próximo pastor que estamos pronto a elegir. ¿Por qué? Porque bíblicamente son los pastores los que deben encargarse de la predicación de la iglesia, sea domingo, martes, miércoles, jueves, viernes, lo que sea. Son los pastores únicamente, porque es lo que la Biblia dice. No yo, porque esa es la responsabilidad de los pastores. Si no, ya el alimentar el rebaño ya no es una responsabilidad del pastor, ya es una responsabilidad de cualquiera. Pero no, la Biblia dice que a las ovejas las alimenta un pastor. ¿Y cómo las alimenta el pastor? Por medio de la predicación. ¿Tenemos eso claro? ¿Quiénes deben cubrir la predicación en la iglesia? ¿Quiénes tienen esa responsabilidad? Esas convicciones no solamente las presenta la Biblia, sino históricamente. Aún en los tiempos de los puritanos, ellos tendían a creer por la Biblia que solamente los pastores debían cubrir la predicación o candidatos al ministerio pastoral. Así que entendemos que la responsabilidad primaria de un pastor es predicar la palabra, preparar sermones, como hicieron los apóstoles en Hechos 6. No es justo que nosotros descuidemos el ministerio de la oración y la palabra. Los apóstoles. No era que cualquiera hacía eso, ellos nada más. Es como en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los únicos encargados de llevar la palabra al pueblo de Israel? Los profetas. No era cualquiera. El principio no ha cambiado en el Nuevo Pacto. Pero su segunda responsabilidad es administrar las ordenanzas, gobierno de la iglesia, disciplina eclesiástica. Amén. Ahora sí. Ya hemos dicho que en el Nuevo Testamento, vamos a ver hoy acerca de las cualidades de un pastor. Ya hemos dicho que en el Nuevo Testamento el término pastor, anciano u obispo indican un mismo cargo o ministerio, supervisor. Es la palabra griega episcopos, que muchas versiones traducen por obispo.
Es un término que expresa los deberes y responsabilidades de un pastor. Cuando nosotros leemos en la Biblia pastor, anciano u obispo, se está refiriendo al mismo oficio. No olviden eso, que es sinónimo de anciano también, que es la palabra griega presbíteros, donde se deriva también la palabra presbíteros o grupo de ancianos. Es muy importante entender eso, hermano, por eso es muy importante conocer los idiomas originales, porque si ustedes van a la carta de Pablo a Tito, llega un momento en el capítulo 1 donde Tito dice, te mandé a Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ¿qué? Ancianos en cada iglesia. Esa palabra allí está hablando del oficio pastoral. Pero en Tito 2, ustedes leen y dice Pablo a Tito, déjame leer el pasaje para no decir algo que no es. En Tito 2:2, que dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esa palabra ahora en Tito 2:2 no es la misma que de Tito 1. La de Tito 2, versículo 2, está hablando de una persona de edad. Y la de Tito 1 está hablando del oficio pastoral, presbíteros. Entonces deben tener eso en cuenta cuando vean sus Biblias. Pero repito aquí, es sinónimo de anciano, que es la palabra griega presbíteros. Queda patente por Hechos 20, 17 al 18, que puede leer luego en casa, donde a los presbíteros de Éfeso se les llama obispos, así como en Tito 1:5, pasaje que cité ahorita, donde los ancianos nombrados por cada localidad son llamados obispos. Repito, pastores, obispos y ancianos es el mismo oficio. En 1 de Pedro, que no lo tengo aquí, capítulo 5, 1 al 2, se exhorta a los ancianos a pastorear teniendo cuidado de la grey. Y la palabra que se usa ahí es la palabra episcopuntes. Es una palabra también relacionada con todo el oficio pastoral. En Filipenses, por lo menos Filipenses 1:1, alinea a los obispos junto a los diáconos. Juntos. Finalmente, en un pasaje paralelo de Tito 1, pasaje que vimos ahorita, y 1 Timoteo 3, pasaje que vamos a estudiar, nos presentan las cualificaciones pastorales de un obispo. Todavía inclusive Jerónimo, entrado ya en el siglo V, hace muchísimos años atrás, mire lo que decía Jerónimo, no lo tengo acá. Jerónimo decía, el apóstol enseña claramente que los presbíteros son lo mismo que los obispos. O sea, aún en la historia de la iglesia se entendió que la palabra anciano, obispo, pastor, se refería al mismo oficio. Lo digo porque en la Escritura se van a encontrar con esas palabras. De repente van a leer por quienes el Señor ha puesto por obispos. De repente van a encontrar a los ancianos que están en tal lugar. O de repente van a encontrar a los pastores. Y estas tres palabras denotan una cosa, el oficio pastoral. Amén. Pero ya entrando un poco más en materia, la Biblia exige ciertos requisitos para los que anhelan ser pastores, ancianos u obispos. Recuerden que hemos dicho que no se trata de autonombrarnos como pastores. Eso es un llamado que Dios hace. Y aquellos que manifiestan tener un anhelo al ministerio pastoral, la Biblia es clara en darnos un perfil. Algunos lo pasan por alto hoy día. Y un día darán cuentas al Señor. Pero la Biblia no deja un perfil tan detallado de adorno. De hecho, parece ser que en estos tiempos el oficio, tanto pastoral como diaconal, se tomaba muy en serio. Tanto así que nos dejan características detalladas. No hay otro oficio en la Biblia, por lo menos que yo recuerde ahora, que se detalle tan claramente como los dos oficiales que creemos que debe tener una iglesia, que son el ministerio pastoral y el ministerio diaconal. Así que si la Biblia nos da estos detalles y es tan clara con nosotros en esta verdad, es para que la iglesia de Cristo la tome en cuenta y para que aquellos que anhelan el ministerio pastoral también la tomen en cuenta. Vamos a leer 1 Timoteo 3, por favor. No vamos a leer Tito 1, pero ahí hay unas especificaciones muy idénticas a esta. Yo creo que cuando Pablo escribe esto en la carta a Timoteo,
y luego escribe a Tito, que se dan algunas pequeñas diferencias, Pablo está pensando en personas particulares. Recuerden que cuando estas cartas se escribieron no estaban pensando en Plinio, en Cáter o en Trono de Gracia, no estábamos. Pablo no es Dios. Él estaba atendiendo a situaciones particulares y se estaban dirigiendo a personas particulares. Entonces yo creo que Pablo en 1 Timoteo 3 da estas características pensando en personas particulares, y las de Tito, que cambian un poquito, él está pensando también en personas particulares y en necesidades particulares de aquel momento. Dice 1 Timoteo 3, solo vamos a leer del 1 al 7, los requisitos del pastor, y dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, no hay ningún pecado en anhelar el ministerio pastoral, para aquellos que lo pueden llegar a ver así. Buena obra desea, dice Pablo. Debe haber un anhelo. Peligroso es que no exista un anhelo al ministerio pastoral. Lo principal que debe haber es un anhelo. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario. Pablo quiere decirle, no es suficiente el anhelo. Qué bonito que tengan ese anhelo, eso es bueno, es necesario. Pero no es suficiente, hay algo más. Pero es necesario. Fíjate que Pablo no dice que es una sugerencia, a ver si la iglesia la quiere o no. Pero es necesario que el obispo, entendemos que aquí se está refiriendo al pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Nos da características positivas y negativas que debe tener. Por ejemplo, nos dice debe ser amable, pero no avaro. Nos dice que es necesario que tenga esas características, y nos da la razón al final también para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Y vamos a desglosar estas características en esta noche. Y hermanos, no lo olviden, porque nosotros estamos en un proceso de evaluación en este momento. Y es muy importante tener claro esto. Noten que no dice si me cae chévere, si tiene chiva, si tiene buen tamaño, porque hay gente que dice, ay, parece pastor. Yo quisiera saber cómo es ese prototipo de parece pastor. No sé si es algo de 1,80, barba, canas, ese sí parece pastor. Esas ideas vamos a quitarlas de nuestra mente, por favor. Eso no es lo que dice Pablo. De seguro muchos que estaban ordenando allí eran chiquiticos y flaquitos. No lo sabemos. Algunos dicen que Pablo no era muy bonito físicamente hablando. Entonces, no se trata de eso. No se trata tampoco de clones. No se trata de, bueno, como hay un pastor ya, el próximo debe ser igualito a él. Tampoco se trata de eso. Si alguien elige pastores en una iglesia basado en estas cosas u otra que estoy mencionando, está actuando en contra de Dios. Se está oponiendo a Dios mismo. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decir. En primer lugar, número 1, debe ser que irreprensible. Esta palabra significa que no se puede sujetar. Eso es lo que significa irreprensible. Explico. El hombre irreprensible es aquel que nunca podrá ser apresado como si fuera un delincuente. En su contra no podrá hallarse ninguna falta. Por eso es irreprensible. No que no es un pecador, no que es perfecto, no. Todos somos pecadores, incluyendo el que está detrás del púlpito. Todos. Solo estamos hablando de alguien que nunca podrá ser apresado como si fuera un delincuente, como tenemos allí en la lámina. Esto no implica que jamás haya pecado, como he dicho, sino que los vicios evidentes nunca han estado en él. De manera que todos pueden tomarle como ejemplo de conducta a ese hombre, porque él es irreprensible. Él no se puede hallar ninguna falta grave en su contra. Él es un pecador, repito, él falla, pero no se puede hallar ninguna falta grave en su contra.
Mientras eso no pase, él es irreprensible. El pastor John MacArthur, en su comentario a primera carta a Timoteo, se dedica a presentar varias razones de por qué los pastores deben ser irreprensibles. Y me parecen razones muy sabias y que la iglesia debe considerar, y las enumeré, son 4. Razón número 1, dice MacArthur, por qué los pastores deben ser irreprensibles. 1, porque son el blanco especial de Satanás y él los atacará con tentaciones más severas que a otros. Por eso debe ser irreprensible. 2, dice MacArthur, porque su caída tiene mayor potencialidad de hacer daño. Por eso debe ser irreprensible. Y continúa diciendo MacArthur. 3, la razón por la que los pastores deben ser irreprensibles, porque el mayor conocimiento de la verdad de parte de los líderes y la responsabilidad de vivirla trae un castigo mayor cuando ellos pecan. 4, hay más hipocresía en los pecados de los ancianos o pastores que lo de los demás, porque ellos predican contra los mismos pecados que cometen. Por esas 4 razones, dice John MacArthur, los pastores deben ser irreprensibles. Razones que me parecen muy sabias. Muy sabias y que la iglesia de Cristo debe tener en cuenta. Y no es casualidad que en la lista de Pablo esta esté en primer lugar. Creo que no es casualidad. ¿Por qué? Porque de allí se derivan las demás. Porque como veremos ahora, él es irreprensible en el matrimonio, él es irreprensible en cómo se conduce con los demás, él es irreprensible en el gobierno de su casa, él es irreprensible en la crianza de los hijos, él es irreprensible en cómo se relaciona con los incrédulos. Por eso esta es la primera, porque de ella se derivan todas las demás. Pero la siguiente característica que establece Pablo, aparte de que el pastor debe ser irreprensible, es que debe ser marido de una sola mujer. Es decir, un obispo o anciano debe ser un hombre de moralidad incuestionable que es enteramente fiel y leal a su única y sola esposa, que siendo casado no entra a la manera de los paganos en una relación inmoral con otra mujer. Esta característica de marido de una sola mujer ha traído mucha controversia a lo largo del tiempo. Hay varias posiciones. Algunos piensan que un hombre divorciado no debería ser pastor, un hombre recasado por razones ilícitas, cuando estaba sin Cristo. Hay otros que piensan que si fue un adúltero o falló en su integridad en el matrimonio sin Cristo y ya en Cristo se ha conducido de una manera irreprensible en su matrimonio, pudiera optar al ministerio pastoral. Nosotros todavía no hemos tenido el primer caso. Cuando lo tengamos ya me sentaré y ya pensaremos. Por ahora no quiero darle vuelta en mi cabeza. Pero debe ser marido de una sola mujer. Y lo que sí sabemos es que este debe ser un hombre irreprensible en su matrimonio, un hombre moralmente correcto en su hogar, con su única esposa. En tercer lugar, dice Pablo, el ministro no solo debe ser irreprensible y marido de una sola mujer, sino que debe ser sobrio. Tal persona vive una vida profunda. Sus placeres no son primariamente los de los sentidos como los placeres de los borrachos, por ejemplo, sino los del alma. Esos son los placeres principales de este hombre. Los anhelos fundamentales de este prospecto al ministerio pastoral no son las cosas de este mundo. Su principal placer son los del alma, son los que alimentan el alma. Él está lleno de fervor espiritual, pero también está lleno de fervor moral. Y quisiera agregar algo más. Este hombre que es sobrio no es dado a los excesos, sino que es moderado, equilibrado, cuidadoso, firme y sano. Esto se refiere a sus gustos y hábitos físicos, morales y mentales. Este es un hombre con dominio propio. Este es un hombre que no es dominado por las cosas de este mundo, por los placeres de este mundo. Es un hombre que no es influenciado por las vanidades y es equilibrado desde la comida, en el vestir,
en conducirse, en el hablar, etcétera, etcétera. Es sobrio. Pero también Pablo establece en el número 4 que el candidato al ministerio pastoral debe ser prudente. Y para mí, a pesar de que MacArthur decía que las razones por las que el ministro debía ser irreprensible, ¿se acuerdan que dio 4? Para mí, esas mismas 4 razones se aplican para todas estas características. Para mí, la razón por la que debe tener todas estas características es por las 4 que nombró John MacArthur. A mí me parece. Dice en siguiente lugar que es prudente. Esta característica es resultado de ser moderado. Es el resultado de la anterior. Se toman de la mano. El hombre prudente es disciplinado y conoce cómo ordenar correctamente sus prioridades. Es una persona seria en cuanto a las cosas espirituales. No se precipita en el juicio, sino que piensa bien las cosas, es serio y cuidadoso. Este no es un hombre que le vienen a proponer algo e inmediatamente dice, amén. Él dice, ya va, hay que pensar los pro, contra, si es sabio hacer esto, si no es sabio, hay que meditarlo, cuáles son las condiciones, qué es lo que puede traer a la vida, etcétera. Y yo he tenido hermanos que a veces van a hacerme una pregunta y de repente esperan que uno diga sí a lo que tú dices. No, uno piensa de otra manera. Ya va, hay que evaluar esto, has visto esto, has evaluado aquello. El pastor, este hombre es prudente. Él no emite juicios a la ligera. Imagínense un pastor que, hermanos, cuando se está en el ministerio pastoral, todo el mundo viene a darte sugerencias de cómo deben hacerse las cosas. Pero si tú no filtras las cosas, vas a terminando diciendo sí a todo. Sí, hay muchas cosas sabias que nos plantean y que van de acuerdo a la Escritura y uno dice amén. Pero el pastor primero las piensa. Primero las analiza. Un pastor que no es prudente, que no piensa antes de actuar, que no es cuidadoso en su actuar, es más peligroso que un mono con 2 hojillas. Peligrosísimo para la iglesia local. Va a exponer la vida de sus miembros a decisiones no sabias. Un pastor prudente que llene este requisito, él va a pensar antes de actuar, antes de tomar cualquier decisión. Él va a decir, vamos a evaluar. Así que, y esto es muy importante, hermanos, porque un pastor puede ser influenciado a tomar decisiones precipitadas, no solamente por los miembros de la iglesia, sino también por su esposa. Y debemos ser cuidadosos en eso, porque aún las opiniones de nuestras esposas, que muchas veces son sabias, deben ser filtradas también. Yo hace como 2 años, experimenté una situación bastante difícil y siempre le pregunto a mi esposa qué opina y medito en ello. Y consulté a un pastor a quien estimo mucho, tiene más de 30 años en el ministerio, tiene mucha experiencia. Y yo le consultaba, le planteaba la situación y le consultaba qué hacer. Y recuerdo que él me preguntó, ¿qué te dijo tu esposa? Yo le dijo esto, esto y esto. Sí, lo mismo te iba a decir yo, haz eso. Pero no todo el tiempo es así. Por eso hay que pensarlo antes. Igual, cuando uno va a pedir un consejo a otro pastor, también es importante pensarlo. Muchos me dicen, esto no es una imposición, medita lo que te estoy diciendo. Y un pastor bíblico es así. Voy a meditarlo, voy a orarlo, voy a consultarlo con el Señor, voy a ver las Escrituras y vemos. Hay decisiones que se pueden tomar más rápido, ¿no? No que, pastor, ¿qué hacemos? No está sonando, no suenan las cornetas. Tengo que meterme a orar, mañana les digo. No, pastores, el culto va a empezar en 10 minutos. Hay decisiones que requieren más tiempo que otras. Y el pastor, prudente, él sabe cuáles son. Sabe manejar eso. Pero en quinto lugar, Pablo dice que debe ser decoroso. Esta palabra es la palabra griega cosmios. La palabra creo que de esta palabra griega es donde se deriva nuestra palabra en español cosmético, que habla de adornar algo, de mantenerlo ordenado. Es el que se comporta con educación, este hombre se comporta con decencia y como lo dice la etimología, se comporta con orden. Ya dice el antiguo proverbio latino, guarda el orden y el orden te guardará. Sin orden no se puede llevar bien la administración ni de una iglesia ni de una casa. Este hombre es ordenado. Él dice,
todo se haga decentemente y con orden. Ya va. Vamos a hacer todo ordenadamente. Se comporta con educación, con decencia. Él no es un patán. Eso es un ministro. Es decoroso. Es un varón desordenado en el ministerio pastoral trae grandes problemas. Repito, él no es perfecto en estas cualidades, pero él va corrigiendo y creciendo en ellas. Un varón desordenado, hermanos, en hábitos como en horas de levantarse, en horas de acostarse, de estudio, responsabilidades familiares, sociales y laborales, difícilmente podrá desarrollar un ministerio efectivo para la gloria de Dios. Un hombre que no tiene un hábito disciplinario o disciplinado, en levantarse una hora, en tener un tiempo de trabajo, se dice, si no me equivoco, era Robert Murray M'Cheyne o David Hill, no me acuerdo el pastor. Él tiene un libro sobre la madurez espiritual y sobre el ministerio pastoral, y yo leí una vez el libro y él decía que él se levantaba bien temprano, trabajaba hasta las 12, descansaba, iba a almorzar con su esposa, almorzaba y dedicaba una hora al descanso, porque él decía, yo como pastor no me puedo dar el lujo de enfermarme, debo descansar, y en la tarde retomaba sus actividades, terminaba a cierta hora del día, 5 o 6 de la tarde, y lo dedicaba a descansar con su esposa. Eso es un hombre que ha aprendido a entender que honra a Dios al servir a su iglesia y también debe honrar a su esposa. Ese es un hombre que tiene hábitos disciplinados. Imagínense un hombre que no tenga hábitos al levantarse, de estudio, ni siquiera el acostarse. No es sabio, pastores que hasta altas horas de la noche están todavía dándole allí. Hay hombres que le tocará trabajar tarde una que otra vez, pero el ideal es que pueda también cultivar un hábito disciplinario, no solo al levantarse, sino al acostarse también. A veces hablamos mucho del hábito al levantarnos, ¿no? Que yo me levanto a las 4, a las 5, y suena bello, al estilo llanero. ¿Y a qué hora te acuestas? No, 2 de la mañana, 3, 11. No, hermano, no solamente debemos tener un buen hábito al levantarnos, sino al acostarnos. Y también en la alimentación, en la administración del dinero. En un matrimonio es recomendable que el hombre administre los recursos. Y si no tiene las habilidades, y la esposa sí puede hacerlo, pero bajo la supervisión del esposo. Quien tiene la última palabra es el esposo. Pero ¿qué pasa si este hombre no se administra correctamente, por lo menos la finanza? Un completo desastre, hermanos. Un pastor o anciano desordenado difícilmente expresará el carácter de Cristo en su vida. Ese no es el ejemplo de Cristo. Cristo nos dio un ejemplo de orden en todos los aspectos. Llegó en el momento indicado, hizo lo que hizo en el momento indicado, entregó las palabras que el Padre le dio y lo apresaron fue en el momento indicado. Orden en Cristo, orden, orden. El ministerio no es una ocupación para el hombre cuya vida es una continua confusión de planes sin realizar y actividades no organizadas. El pastor debe ser organizado. Organizado. Desde su propia vida hasta cómo organiza la iglesia. Lo que hace cada quien es la responsabilidad de cada quien. No se puede improvisar, a menos que sea un caso de emergencia. Hay casos de emergencia, eso también lo deben entender. A veces hay casos donde los programas cambian y no por nosotros, a veces Dios lo hace así, para recordarnos que no tenemos el control en nuestras manos. Una persona que anhela ser pastor debe caracterizarse por tener muy bien ordenados sus hábitos. Si no, no va para el baile. Si no, va a ser un desastre detrás del púlpito. Y con esta característica que estamos viendo, nos está mostrando que el ministerio pastoral es enseñar, pero también hay unas cualidades que lo adornan. Para aquellos que piensan, ay, mira, ya enseña, se debe ser pastor. Sí es cierto que todo pastor debe enseñar, ¿verdad que sí? Como lo vimos hace rato. Pero no todo el que enseña necesariamente será pastor. Necesariamente. En siguiente lugar dice que el número 6 dice que debe ser hospedador. Esta palabra significa que este pastor es amante o amigo de los forasteros o extranjeros. Su hogar está abierto a salvos y a inconversos y busca ser de bendición para todos los que acuden bajo su techo. Las Escrituras mandan a los creyentes a que estemos dispuestos a amar y a hacer bien incluso a los enemigos, ¿verdad que sí? Si esto es así para los creyentes, ¿cuánto más para los pastores o ancianos? Lastimosamente,
Los nuevos conceptos de mega iglesia han resquebrajado esta virtud debido a que el pastor está tan ocupado en actividades eclesiásticas que no tiene tiempo para atender las necesidades de los demás. Si no tiene tiempo para atender las necesidades de los miembros de la iglesia, mucho menos tendrá tiempo para atender a los extraños y forasteros. Por eso es que las iglesias deben velar porque el pastor esté haciendo lo suyo. Preparar sermones y predicarlos. Disciplina eclesiástica, administrar las ordenanzas y gobernar la iglesia. Cuando el pastor empieza a hacer otras cosas que no le corresponden, va a terminar abandonando una cosa y la otra, y normalmente es la responsabilidad con la iglesia. No puede permitir la iglesia que el pastor se encargue de hacer otras cosas que no le corresponden, porque va a pasar lo que pasa en las mega iglesias. Los saturan de tantas actividades, y pastor esto, y pastor esto, pastor que sabe de esto, pastor haga esto, que termina olvidando la responsabilidad que Dios sí le delegó, que fue predicar la palabra, administrar las ordenanzas, gobernar la iglesia y ejercer disciplina. Entonces, este hombre debe ser hospedador, un hombre que recibe con gozo a incrédulos y a creyentes en su hogar. Número 7, apto para enseñar. Hermanos, un pastor, anciano u obispo debe cuidar y alimentar a la grey. Ya lo vimos, ¿cierto? ¿Quién tiene la responsabilidad principal de cubrir la predicación de una iglesia? El pastor o los pastores. Son ellos los que deben encargarse en la mayoría o casi el 100% de la predicación. Porque hay ovejas que deben ser alimentadas y solo eso lo hace un pastor. ¿Cómo las alimenta, las cuida y las edifica? A través del alimento sólido que es la palabra de Dios. Pero este alimento sólido debe ser dado como pastos tiernos a las ovejas. Es decir, el pastor debe ser un maestro que exponga con claridad las Escrituras. Los pastores deben tener la habilidad de hacer lo complicado sencillo, sin caer en lo trivial. De explicar las Escrituras y de aplicar las Escrituras. Es su responsabilidad. Esto implica que debe ser un hombre dado al estudio personal, no solo de las Escrituras, sino de toda ciencia y conocimiento que le permita manejar diestramente los temas actuales que enfrentan los creyentes en medio del mundo. Apto para enseñar indica la suficiente competencia en el conocimiento de la palabra de Dios, así como la aptitud para comunicar a otros las verdades fundamentales del cristianismo. Debe tener esa capacidad. Alguien decía que también está requisito apto para enseñar, quiere decir moralmente apto para enseñar, que él tiene la moral para demandar eso a la iglesia. Tiene la moral. Por eso, porque es irreprensible. Esto requiere, por supuesto, haber sido enseñado de forma conveniente, o como lo dice William Hendrickson, él dice esto: ninguno será apto para enseñar si él mismo no es enseñado. Alguien decía, es muy difícil que alguien sea un buen pastor si primero no fue una buena oveja. Y es verdad. Si no fue enseñado. Un corazón enseñable se requiere. En los años maravillosos de la Reforma, dice el pastor Julio César Benítez, los varones que anhelaban el pastorado, escuchen bien esto, acudían a las academias teológicas donde recibían valiosa formación bíblica en niveles superiores. Luego, en los años gloriosos de la época puritana, más adelante, donde la iglesia produjo los más renombrados e influyentes predicadores y escritores que sucedieron a la Reforma, los pastores también recibían formación teológica avanzada. Yo creo en lo personal, Plinio Rafael Orozco, que quienes deben estar yendo a internarse a un seminario deben ser candidatos al ministerio pastoral. El resto debería recibir capacitación en la iglesia local. Según Efesios capítulo 4, del 11 al 16, que leímos hace rato, ¿son los pastores y maestros los que capacitan a los miembros de la iglesia o no? Para llegar a la estatura de Cristo o no, para que no sean llevados de un lugar a otro. No, dice que es la iglesia, no los seminarios. Lo que pasa es que muchas iglesias han sido muy deficientes en su labor y ¡boom! El Señor ahí soberanamente han levantado los seminarios. Pero lo ideal es que los miembros de una iglesia se capaciten teológicamente en la iglesia local, no en los seminarios. Ese es el deber bíblico. Yo no veo otro argumento en la Escritura. La Biblia enseña que son los pastores y maestros los que capacitan a los miembros, y esa capacitación se da en el contexto de la iglesia local. Históricamente podemos tener argumentos que los que se llegaban a preparar en seminarios
eran únicamente los candidatos al ministerio pastoral. Más nadie. Más nadie. Las épocas gloriosas de la iglesia se han caracterizado por tener ministros bien formados. A veces nos imaginamos, pero ¿cómo estos hombres escribían esto? ¿Cómo predicaban los textos de esta manera? Hermanos, eran hombres que se preparaban. Eran hombres preparados teológicamente, por esa razón. Por esa razón. Lastimosamente en el siglo XXI se ha caracterizado más bien por esta constancia, por esta deficiencia en la preparación a los ministros. Aunque hoy día hay muchos seminarios, institutos bíblicos y cada vez surgen más, el nivel teológico ha bajado grandemente, hermanos. Mucho. Hay muchos que están estudiando, muchos seminarios que se están formando solo para dar un título y ya. Y muchos están yendo al seminario para tener un título colgado en la pared y ya. Y es lamentable. Hay mucha mediocridad en nuestra época por eso. Así que los candidatos al ministerio pastoral deben prepararse en seminarios. ¿Por qué? Porque como ya vimos, son los que tienen la responsabilidad de predicar la palabra. Pero Pablo dice en el número 8 que tampoco debe ser dado al vino. El apóstol Pablo le había aconsejado al pastor Timoteo que tomara un poco de vino, ¿recuerdan? Para sus problemas estomacales, a causa de sus frecuentes enfermedades. Pero insiste Pablo en recordarle que nadie puede ser anciano u obispo si es tomador de vino. En pocas palabras, hermanos, deben evitarse los extremos. Es lo que Pablo está diciendo acá. Los extremos deben evitarse. Luego dice en el 9 que no debe ser pendenciero. ¿Qué significa esto? El pastor no debe ser violento. Debe conservar siempre un carácter sereno frente a las adversidades, dificultades y discusiones en la iglesia. Recuerden que él está en el contexto de la iglesia. Un espíritu violento, así sea de palabras o gestos, generará confusión y reacción en los miembros. El pastor perderá respeto y aceptación como líder espiritual si no sabe controlar sus impulsos. Si este hombre actúa así, no será un hombre accesible. Y ese es el problema. Hombres muy violentos hoy. Por eso es que muchos dicen, no toques al ungido de Jehová. Algunos de ustedes han vivido situaciones así, donde ir a decir algo al pastor significa expulsado de la iglesia. Muchos están aquí por eso, por esa razón. Ojo, la Biblia establece directrices para eso también. ¿Por qué? Por lo mismo que dice MacArthur. Porque los pastores serán un blanco de todo. Entonces todo el mundo, cuando él actúe muy rápido, este hombre va muy rápido, quiere ahora organizar esto, ya membresía otra vez. Cuando va muy lento, ay, este hombre va muy lento, mire, ya pasó un año y no hay membresía. Siempre va a haber algo que cuestionarle a los pastores, para aquellos que anhelan el ministerio pastoral. Siempre. Siempre van a buscar cuestionar algo. Pero ¿por qué no lo hace así? ¿Por qué no lo hace así? Hermano, sentado en las gradas es muy fácil dirigir un partido de fútbol. ¿Ya no ven cuando estamos viendo un partido que dice, escúchale, si hubiese pateado aquí y hubiese hecho esto, ¡gol! Pero si tú hubieses estado ahí a los 10 minutos de juego y estuvieras pidiendo cambio. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, no admitas acusación contra un anciano si no están 2 o 3 testigos. Cuando eso no se hace, se está violando el principio de la palabra de Dios. Se abre una puerta a la murmuración y el chisme, y has pecado tú peor, porque aún lo que tú puedas tener en tu mente puede ser una equivocación. Pueda que sea algo que tú estás interpretando de una manera errónea, y no vas a salir de ello hasta que hables con tu pastor. Por eso Pablo dice, como yo sé que todo el mundo va a querer hablar mal de él y acusarlo, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. De lo contrario, tú estarás pecando contra Dios y darás cuenta a Dios un día. Y estás perturbando la paz de la iglesia, porque pudieras estar denigrando la reputación de un hombre que puede hacer mucho bien al reino de Dios. Así que es delicado el asunto. Pero los pastores no tienen una especie de inmunidad. También pueden ser amonestados y corregidos con paciencia y doctrina, según como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo establece. Dice el número 10, no codicioso de ganancias deshonestas. Este tema es importante, él no debe ser un avaro.
El pastor debe ser una persona que sirve al Señor sin ningún interés en lo económico. Su confianza está en el Dios que suple para él todas sus necesidades y para la de los suyos. Por lo tanto, él concentrará todas sus fuerzas en servir al pueblo de Dios. Si un pastor sirve nada más por lo económico, van a pasar dos cosas. Una, va a vivir frustrado porque los pastores no ganamos mucho. Y dos, va a terminar lucrándose de la grey, tratando de alguna manera de sacarles dinero. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Por eso tenemos lo que tenemos, el evangelio llamado de la prosperidad. Por eso, ya lo hemos dicho acá, si hemos dicho que ustedes deben ir a su trabajo no por el dinero, sino por darle gloria al Señor, ¿será esto distinto con los pastores? No, ellos deben hacerlo para servir a los demás. Sí, Dios ha prometido suplirle a los pastores. Yo lo he visto en mi vida, cómo el Señor me ha dado más de lo que merezco. Porque Él lo prometió, no porque yo sé algo. A mí me asombra cómo el Señor me sostiene a pesar de mí. Es pura gracia, hermano, es pura gracia, más nada. El obispo o anciano no debe ser amante del dinero. Se preocupa por la vida más bien espiritual del pueblo de Dios y rehúsa dejarse llevar por un fuerte deseo hacia las cosas materiales. Él aprende a decir a todo lo que tiene que hacer con el dinero, él aprende a decir no. Una vez unos hermanos hace mucho tiempo de México, cuando empecé en el ministerio pastoral, me dijeron, te voy a dar un solo consejo, haz todo con manos limpias. Y así debe ser. Cuidado con dejarnos llevar por el amor al dinero. Cuidado, cuidado, el Señor se encargará de suplirnos. Los pastores tenemos que aprender a vivir también por fe, como el resto de los miembros de la iglesia. A veces la gente cree que los pastores no pasamos necesidad. También. Solo que para mostrarlo no necesitamos tirarnos en el suelo y romper nuestras vestiduras. Tenemos un Dios en quien confiamos y en quien debemos recurrir y pedirle que Él supla nuestras necesidades. Y Él dice, pedid y se os dará. La Biblia advierte sobre los falsos pastores o profetas que entrarán al redil con el propósito de utilizar la fe de los incautos para sacarles dinero. Tenemos que evitar eso, hermano. Tenemos que evitar eso. Amén. Dice el número 11, ya finalizando, que sea amable, apacible. Esta palabra, esta característica, describe a la persona que es considerada. Este pastor debe ser cordial, paciente, cortés, que perdona fácilmente las fallas humanas. Tal persona recuerda lo bueno, no lo malo. No guarda una lista de todas las cosas malas que le han hecho, ni guarda rencor. Y más en un ministerio donde nos van a hacer críticas, tenemos que guardar nuestro corazón y perdonar. En el ministerio pastoral se reciben elogios, pero también a veces nos dicen, me parece que le faltó esto. Y hay que tener un corazón enseñable, siempre, hermanos, siempre. La palabra usada aquí en griego para amable, es bueno decirles que también describe a una persona que es complaciente o que cede sus derechos personales ante los demás. Las cualidades de condescendencia, equidad, gentileza, racionalidad, dulzura, disposición de ayudar y generosidad se combinan en este individuo conciliatorio, considerado y apacible. Este es un hombre que siempre tiene el deseo de ayudar a otros. De alguna manera. Él dirá, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué puedo hacer. Él no es Dios, pero Él verá qué puede hacer. Y Él es amable. Él es gentil. Él muchas veces aprenderá a sufrir el agravio. Cuando sea agredido o menospreciado, Él sufrirá el agravio. 12. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Hermanos, una de las características o responsabilidades de un pastor es que él debe gobernar en la iglesia, ¿cierto? Él gobierna a través de la palabra del Señor, no como un dictador. Así que un anciano pastor debe saber gobernar. Si estas dotes de gobierno no se manifiestan en la pequeña casa de su familia, donde está solo su esposa o hijos, si no tiene hijos, solo su esposa, si no sabe gobernar esa pequeñita familia, ¿cómo podrá manifestarse en otra casa mayor y en medio de problemas de toda índole que es la iglesia? Donde déjeme decirle que en la iglesia hay más problemas que en la casa. Déjeme decirle que en la iglesia hay problemas más complejos muchas veces que en la casa. Y si él no sabe manejar y gobernar en la casa y tener a sus hijos y a su esposa en sujeción y siendo de testimonio para todos, él no puede gobernar la iglesia del Señor. No puede. Hermanos,
El pastor Julio Benítez decía esto en su libro de Eclesiología. El buen gobierno en la casa se hará visible a través de la sujeción de los hijos. Un hombre que tenga las otras cualidades para ser anciano demostrará su capacidad de pastorear una iglesia si antes ha pastoreado la iglesia pequeña de su casa. Debe saber guiar a sus hijos en los asuntos espirituales. De lo contrario, no está capacitado para guiar a un grupo mayor. Así de sencillo. Debe gobernar bien su casa. Número 13, no debe ser un neófito. Yo sé que son muchas características. Pueden luego volver a escuchar el audio, pero no las olviden. El pastor o anciano no debe ser un recién convertido o recién bautizado. Debe ser un varón que haya transitado durante algún tiempo considerable los caminos de la fe. Poner a un nuevo creyente en funciones de liderazgo y principalmente el pastorado es exponerlo, escuchen bien, a la tentación del orgullo. Así que tengamos cuidado de no poner a nuevos creyentes en el ministerio pastoral. Así que así prediquen magistral. Ustedes acaban de ver que el ministerio pastoral nos dio solamente una que dice apto para enseñar, el resto tiene que ver con carácter. Eso nos dice que hay algo que debe tener más peso. Alguien una vez me dijo, la manera de enseñar se aprende con cursos de oratoria, pero el carácter no. Cosas como esta no. ¿Y saben qué es interesante? Que Dios en su palabra le da más peso al carácter. Más peso. Y la iglesia de Cristo debe darle más peso al carácter. Y dejar de estar buscando el hombre con la mejor dicción del mundo. Busquen hombres con carácter. Porque por eso es que muchas iglesias han sido abusadas. Por esa razón. 14 cualidad. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Esto es interesante, hermano. Es la última, pero no la menos importante. El pastor aquí debe tener reconocimiento moral de los escuchen bien, de los no creyentes, o sea, de los incrédulos. No quiere decir esto que va a ser aceptado por todos, que es el mejor amigo de todos los incrédulos de la zona, no. De seguro muchos van a quererlo tener lejos, algunos lo van a odiar, especialmente por su fe religiosa, especialmente por sus convicciones bíblicas, puede ser odiado, pero escuchen bien, nadie deberá hablar de su conducta o su testimonio. Podrán decir que es un evangélico, que viene a tocarte la puerta, que te fastidia, que va a predicar, que anda con la Biblia del tamaño de un pizarrón. Podrán decir todo eso, que va a la iglesia de lunes a lunes, que digan todo eso. Pero de su conducta o testimonio no deberían decir nada. La Biblia espera que la vida de todo creyente sea un testimonio positivo para el mundo. Y esto es muy cierto en quienes se desempeñan como pastores. Pablo exhortó a los filipenses en un momento a que fueran irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. ¿Cuánto más los pastores? ¿Cuánto más? A veces decimos, no, que no me importa que los demás se escuchen. Al cristiano debe importarle lo que los demás piensen de su conducta o testimonio. Que se opongan a tu fe, que se burlen porque eres evangélico. Pero hay un problema grave cuando lo que un incrédulo te está cuestionando es en relación a tu conducta o tu testimonio. Ahí sí estás en graves problemas. En graves problemas. Estás actuando contrario al carácter de Cristo si esto está pasando en tu vida. Y en un ministro mucho peor. Hermanos, si el ministro en un momento de su ministerio pierde una de esas cualidades, está descalificado. El ministerio pastoral no es eterno. Dios quiera que hombres puedan partir con el Señor y poder decir, terminé bien.
Decía una vez el pastor Miguel Núñez, lo escuché, y él decía, si ves la vida de muchos en la Biblia, muchos comenzaron bien, pero no todos terminaron bien. Tenemos que orar por los pastores, para que así como comiencen bien, terminen bien. Que acaben bien la carrera de la fe. Tenemos que orar por eso. Mucho, hermano. Si en algún momento un hombre falla, está descalificado en eso. Obviamente no es por cualquier tontería que decimos, está descalificado. No. Seamos cuidadosos con también ver el ministerio pastoral como un juego. Es un privilegio, hermano, ser pastor. Es un gozo ser pastor. Y les digo esto porque muchos verán esta responsabilidad y yo que quería ser pastor. No se desanimen, porque es muy hermoso y realmente el pastorado no es para todos. Los requisitos que deben cumplirse son numerosos. Pero esto no quiere decir que difícilmente se encontrarán hombres así. Recordemos que debido a nuestra naturaleza caída, la imperfección es la que nos abruma, aún a mí. Pero Dios mismo, hermanos, Dios mismo se encargará de levantar hombres con estas cualidades y de perfeccionarlos para la obra del ministerio. Dios no nos va a poner cualidades inalcanzables. Este ministro o el candidato al ministerio pastoral no es perfecto en estas 14 características. Él tiene un poco de cada una de ellas. Y a medida que avanza en el ministerio va a crecer en ellas. Yo no soy el mismo del año 2012 cuando me ordenaron. Irá creciendo porque él también está siendo santificado. Para que no vayan con la idea, pero yo no veo que sea exactico así en esto. No, y no lo vas a encontrar. Tú mismo no lo eres. Alguien decía que no porque estas son las características de un pastor, quiere decir que los pastores son los únicos que deben tenerlas. No, alguien decía, en primer lugar, es el perfil de Cristo. Y en segundo lugar, este es el perfil que todo cristiano, mujer o hombre, debe desear alcanzar en su vida cristiana. Ser marido de una sola mujer, ser sobrio, ser prudente, no codicioso de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera. No dado al vino, gobernar bien su casa, amable, apacible. Este es el anhelo, este es el perfil que todos ustedes deben anhelar, hermanos. Esto es ser como Cristo. Si ustedes quieren decir, pero ¿cuál debe ser la estatura que debo orar al Señor y perseguirla dependiendo de su gracia para no caer en legalismo? Debería ser este. Para que no se encajonen de que, bueno, el pastor es el único que debe llenar eso. Todos los cristianos en este mundo deben perseguir ese estándar. Para mí esas son las características de un cristiano maduro. Esas son. ¿Tú quieres saber un cristiano que ha llegado a madurar en su fe? Esas son. Si no las llegamos, hay muchos que estamos todavía inmaduros y necesitamos crecer. Pero eso se hace dependiendo de la gracia de Dios y del poder de su Espíritu. Definitivamente esto es una obra de la gracia de Dios. Es por eso que las iglesias locales deben orar al Señor para que levante hombres idóneos que puedan ser pastores o ancianos. No debemos apresurarnos en designar para tal oficios a varones que no llenan todos los requisitos. Numerosas iglesias, hermanos, numerosas iglesias en todo el mundo han sido divididas y acabadas por hombres que no estaban dotados con todas estas cualidades. Hermanos, si Jesús es el dueño de su iglesia, como lo hemos visto en este curso, Él se encargará de dotarla con dones especiales. No debemos apresurarnos, pero tampoco quedarnos estáticos. Yo creo que el Señor nos ha dado hombres no perfectos con esas características, pero hombres que tienen un poco de ese perfil y que van a ir creciendo a la imagen de Cristo. Así que el ministerio pastoral no se trata solo de enseñar, aunque es la responsabilidad principal. Esa es la responsabilidad, pero la cualidad del que la ejerce debe ser esta. El que la tenga, podemos decir, gloria al Señor. No perfectamente, pero Él va a alcanzarla y ha crecido un poco en cada una de ellas. Y créanme, la iglesia del Señor
también lo ayudará a crecer en ellas. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos, levantes en medio nuestro hombres idóneos para este oficio, que amen la predicación, que amen a quienes le predican, que entiendan que predican de parte tuya y delante de ti. Que podamos servir en este oficio con temor y temblor, pero también con gozo, con alegría, con regocijo. Porque es un gozo trabajar para ti, Señor. Es un gozo servirte, Señor. Ayúdanos también, Señor, a los pastores a cuidar de tu esposa, que es la iglesia, pero también a cuidar de nuestras esposas. Aprender a decir no cuando haya que decir no, porque tú nos llamas a cuidar de nuestro hogar y a no abandonarlo. Padre, porque tú en tu iglesia puedes levantar cuantos pastores tú desees, pero los hijos de un pastor y la esposa de un pastor solo pueden tener un padre y un esposo. Así que no permitas que descuidemos nuestros hogares por ninguna razón, que tampoco descuidemos tu iglesia, Señor. Y que tu iglesia sea responsable en velar por el alma de su pastor y que se dedique a la predicación de tu palabra, a las ordenanzas, al gobierno y a la disciplina. Y que esto no lo haga el pastor por fuerza, sino por amor a la grey. Prepáranos, Señor, porque estamos en proceso de elección de pastores en los próximos días, a no buscar la perfección en estos hombres, sino a ser sabios y llenos de gracia también al elegir, pero sin olvidar este perfil. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén.